Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos ya listos para recibir nuestro discipulado de hoy jueves. Es una gran bendición que el Señor nos da el poder estar recibiendo su palabra y de esta manera tan eficaz, ¿verdad? Porque no tenemos impedimento, todos en los lugares donde nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestras oficinas, tal vez en algún tiempo de receso. La palabra de Dios no se detiene, siempre se expresa porque Él es así, Él es abarcador, Él es expansivo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro manual número 11, Cristo el modelo, su carácter. Estamos aprendiendo acerca del carácter de Cristo y hoy vamos a dar continuidad con la lección número 1. Y el tema de la enseñanza del día de hoy, pongamos atención, es Cristo, la revelación exacta del Padre. Muchas veces lo hemos comentado o yo he escuchado que las personas dicen, yo quiero conocer a Dios. Y como Dios hace todas las cosas tan perfectas, las diseñó y las preparó desde antes de la fundación del mundo, Él determinó que a través de su Hijo le conociéramos a Él. Y por eso hoy vamos a ver esa enseñanza que Cristo es la revelación exacta del Padre. Voy a direccionar las preguntas para reflexionar y les pido que envíen respuestas al WhatsApp del grupo, por favor. La primera pregunta es para Yelana. ¿Entiendes por qué Cristo reveló al Padre? La número 2, por favor, para Fanny. ¿En qué medida crees que Cristo reveló al Padre? Y por último, la número 3 es para Oralia. ¿Sabes en qué consistió el impacto que causaron las enseñanzas de Jesús en la gente? Estas preguntas son para que desde ya estemos reflexionando en la enseñanza de hoy. Cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, vamos a poner mucha atención porque Dios está completando nuestra vida, Dios está formando nuestro ser y nos está revelando en este tiempo cómo es el carácter de Cristo, que es el mismo carácter del Padre, puesto que Él es la revelación exacta del Padre. El texto a memorizar lo vamos a encontrar en Colosenses 1:19. En la palabra de Dios es importante que vayamos a la Escritura y comprobemos que ciertamente es Dios quien lo dice. Colosenses 1:19. Y vemos que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. La plenitud del Padre, dice, toda habitase en Cristo. En Jesucristo está toda la plenitud de Dios. Ese es nuestro texto para que lo memoricemos, para que esté dentro de nosotros la palabra de Dios y se haga vida, la tengamos presente, la podamos vivir y tengamos muy claramente entendido este texto que hoy estamos viendo. Al Padre le agradó, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No hay un solo espacio vacío, no hay una deficiencia en él, todo está completo, en la persona de Jesucristo. Vamos a ir al contenido de nuestra enseñanza y aquí nos dice que es impresionante entender cómo la persona de Jesucristo pudo revelar al Padre con su forma de vivir. Entender esto es impresionante. Es impresionante porque no hay imposibilidad de realizarlo. Vemos que Jesús es la misma expresión de Dios.
Y por eso podemos entender que lo que Él hacía, lo que Él vivía, lo que Él decía, era exactamente la misma forma, la misma expresión de Dios. Por eso es impresionante que entendamos cómo la persona de Jesucristo pudo revelarnos al Padre con su forma de vivir. Las enseñanzas y el discipulado de Jesucristo aquí en la tierra no fueron unas enseñanzas de pizarrón, explicando punto por punto, tema por tema, cómo era el Padre. Él no vino a revelar al Padre solo con palabras, sino con su misma vida. No es como cuando vamos a la escuela o cuando estamos en alguna exposición, algún tema de trabajo que nos están enseñando con un pizarrón y nos explican. Jesús no vino a esta tierra, a este mundo, a enseñarnos, a revelarnos al Padre de esa manera. No puso características del Padre, Él es bueno, Él es fiel. Él vino a revelar al Padre con su misma vida. Él es la expresión, Él es la revelación exacta de lo que es Dios. Él nos enseñó al Padre a través de su misericordia, a través de su perdón, a través de su fidelidad, de todas las expresiones en Cristo. Él nos vino a enseñar cómo es nuestro Padre. No vino a darnos enseñanzas de pizarrón. Su misma esencia, su misma naturaleza reflejaban toda la plenitud del Padre, su carácter, su persona, toda su vida, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar en Jesucristo vino a darnos testimonio de la naturaleza de Dios. Quiero que por favor me acompañen a la escritura. Es el mismo texto, perdón, en Colosenses 1:19, que es el que acabamos de leer, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Todo lo que es Dios habita en la persona de Cristo. La gente, cuando lo observó, cuando lo escuchó, cuando lo conoció, pudo percibir y pudo identificar la diferencia entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los escribas en ese tiempo. Los que escribían la ley, los que enseñaban la ley, hubo una gran diferencia y por eso decían que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y lo vamos a comprobar porque eso está escrito en Mateo 7:29. Vamos a la escritura. Mateo 7, versículo 29. Y la palabra dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense qué tremendo, porque Jesús, su expresión era con tal autoridad, porque lo que él decía era lo mismo que él hacía. ¿Verdad que muchas veces perdemos credibilidad y perdemos autoridad precisamente cuando nosotros estamos diciéndole a alguien que haga esto, que haga el otro, y la persona ve y conoce que yo mismo no lo hago? Entonces como que entramos en una etapa o en un proceso de cuestionamiento, de falta de credibilidad, y nuestras palabras no tienen autoridad porque decimos una cosa y hacemos otra. Pero ellos mismos, los que escuchaban y veían a Jesús, lo afirmaban, porque dice que él enseñaba como quien tiene autoridad, con ese derecho, con esa autoridad, con esa credibilidad, porque él hacía lo que él decía. Y los escribas tenían un estilo de vida que era muy notorio, que ellos enseñaban la ley, enseñaban los principios de la palabra de Dios, pero su estilo de vida era otro. Mentían, se peleaban entre ellos mismos, había egoísmo, envidias y todo tipo de circunstancias que nosotros ya podemos conocer. La autoridad de Jesús en sus enseñanzas consistía en que él enseñaba con su estilo de vida expresando la naturaleza del Padre. Ahí está la revelación, ahí está esa evidencia
esa autoridad en Jesús consistía en que enseñaba con su estilo de vida. Todo lo que veían expresar en Jesucristo daba evidencia de que lo que Él les enseñaba con palabras era verdadero, era real, mientras que los escribas enseñaban solo conocimiento, pero su estilo de vida no expresaba la naturaleza del Padre. Eso no tiene que suceder en nuestras vidas, eso no tiene que suceder en ningún aspecto, en ningún ámbito, de que yo me sepa de memoria el reglamento de la empresa, pero el reglamento dice que tengo que llevar una playera blanca todos los días y resulta que yo voy un día de blanco, un día de azul. Todo, cada detalle, cada expresión en nuestra vida revela lo que somos, revela nuestro carácter. Y por eso aquí dice que precisamente las enseñanzas de Jesús consistían en que Él enseñaba con su estilo de vida. Pensamos que hay cosas que pasan desapercibidas, que no son tan importantes, pero todo lo que hagamos en nuestro diario vivir expresa nuestro carácter. Y Dios nos está llevando en este tiempo a que le conozcamos a Él para que esa expresión de nuestro carácter sea el mismo, sea exacto como el carácter de Cristo. Dice que por eso Jesús dijo de ellos en Mateo 23:3. Vamos a la escritura para ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo de los escribas. Mateo 23, capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo expresándoles todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Jesús fue aquí en la tierra la expresión del Padre, revelándonos sus sentimientos, su carácter, sus emociones, sus pensamientos, su propósito, su plan. Todo lo que expresó Cristo tenía que ver con el carácter, con la persona de Jesucristo, siendo la expresión exacta, la expresión misma del Padre. Vamos a ver aquí adelante que dice, ¿por qué Cristo pudo expresar la naturaleza del Padre? Pudiéramos decir, es que Él era el Hijo de Dios, es que a Él Dios le dio y le plació que habitase en Él toda la plenitud de Dios, entonces Él estaba completo y por eso sí le era posible. Pero recordemos que cada uno de nosotros, los que somos hechos hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, sino que hasta que nacemos de nuevo, porque todos somos creación de Dios, ya lo hemos aprendido a través de todas estas enseñanzas. Pero es posible que seamos hechos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, donde es implantada la genética de Dios, su naturaleza, toda la información genética del Padre, y eso se lleva a cabo a través del nuevo nacimiento. Vamos a ver por qué Cristo pudo expresar la naturaleza del Padre. Jesús, en la condición de hombre, expresó exactamente la esencia, la naturaleza del Padre, porque al Padre le agradó que en Él, en su Hijo, habitase toda su plenitud, toda su esencia. Eso lo vamos a ver en Hebreos 1:3, por favor. Vamos a la escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero vemos aquí Él siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia. La misma imagen de su substancia. Este verso nos explica que Cristo tiene la misma naturaleza del Padre. Por eso pudo expresar todas sus acciones y su carácter. Vamos a ver aquí, eso es lo más hermoso, varias versiones de este mismo texto. Vamos a encontrar en diferentes traducciones lo que nos dice este mismo texto de Hebreos 1:13. Fíjense, vamos a leer ahorita la traducción, nueva traducción viviente. Ya me acerqué demasiado que me estoy saliendo de la cámara. Bien, dice, versión nueva traducción viviente, expresa el carácter mismo de Dios. Vamos a poner atención en esos grandes detalles. Expresa el carácter mismo de Dios. En el texto pasado, que es Reina Valera, vimos siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia. Tenemos otra traducción que es la versión de las Américas, la cual dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Vemos todas esas cualidades, esas traducciones tan buenas, ¿verdad? Tan claras, que nos da un mayor entendimiento. La misma, el resplandor de su gloria, la misma imagen. Vimos también nueva traducción viviente que dice, expresa el carácter mismo de Dios. Ahora la traducción de las Américas dice, la expresión exacta de su naturaleza. Y tenemos la traducción NBI y dice la traducción, la fiel imagen de lo que Él es. La fiel imagen de lo que Él es. Aquí la palabra imagen se refiere en el hebreo a carácter. La imagen es el carácter, entonces podemos leer el fiel carácter de lo que Él es, lo cual significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter que el Padre y por eso todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Y vuelvo a lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué Cristo pudo expresar? Porque Él era Hijo de Dios, porque en Él habitaba toda la plenitud de Dios, porque en Él había la misma substancia, la misma esencia, expresaba lo mismo, era exacta la naturaleza del Padre. Pero la buena noticia para todos y cada uno de nosotros es que Dios, a través de su plan y su propósito en Cristo Jesús, lo hace posible también en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios implanta dentro de nosotros su ADN, donde viene toda la información, toda la plenitud de lo que es Dios. Y nos ha enseñado el Padre que nos da todo a excepción de su deidad. La deidad de Dios es lo único que no nos es dado, pero sí nos es dada su naturaleza, sí nos es dado su carácter, sí nos es dado su espíritu. Y en el ADN que nos es implantado a través del Espíritu Santo va toda la esencia, va completa la expresión de la naturaleza del Padre. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, cada día, vayamos teniendo una mayor comprensión y entendimiento
de lo que Dios nos da a través de la persona de Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, la Escritura dice, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora quien vive en nosotros es la persona de Cristo en el que habita la plenitud de Dios. Entonces ya no hay pretexto, ya no hay justificación, ya no podemos decir que no podemos, que eso es difícil, porque a través de la persona de Cristo Dios nos hace plenos, completos, capaces al darnos su naturaleza. Vamos a ver aquí el significado de lo que es carácter. Y dice que el carácter es la manera de ser de una persona. Lo que piensa, lo que habla, cómo reacciona ante las diferentes circunstancias, la toma de decisiones. ¡Qué tremendo! Por eso podemos ver a personas expresando cosas y nosotros decir, es que es de un carácter titubeante. Es que esa persona es de un carácter temeroso, porque en nuestras reacciones, en las diferentes circunstancias, expresamos nuestro carácter. La toma de decisiones, ¿qué tal? Cuando decidimos mal, cuando decidimos de una manera emocional porque estoy molesto, porque no me gusta o porque decido, porque me siento súper contento y mi decisión fue en una expresión momentánea de una emoción. Por eso Dios nos ha enseñado también a través de todo este tiempo que nosotros no somos seres emocionales, somos seres espirituales y somos regidos por el Espíritu Santo de Dios. No porque estoy muy contento voy a decidir o contenta de esta manera, o porque estoy molesta y enojada voy a decidir de otra, porque el carácter de Cristo es incorrompible, no cambia. ¿Y saben dónde lo podemos comprobar? Con la expresión que tiene para con nosotros en su misericordia. Si Dios se enojara y se explotara en ira por ciertas cosas que nosotros hacemos y de acuerdo a eso decidiera sobre nuestras vidas, pues mis amados, ya no estaríamos muchos de nosotros. Pero vemos ahí el carácter de Dios, cómo Él no se mueve bajo ninguna circunstancia en su esencia, en lo que Él es, en su expresión de fidelidad para cada uno de nosotros. Eso es algo tremendo, poder identificar el carácter del Padre y ver esa expresión para con todos y cada uno de nosotros, ese carácter inconmovible, ese carácter pleno, completo, único. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos estemos ejercitando en esa expresión. Al estar conociendo a Cristo podemos nosotros ser transformados a través de la obra de su Espíritu. Entonces, debemos de ver que el carácter se revela en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades. Cada día en nuestros deberes y responsabilidades vamos a estar dando evidencia del carácter de Cristo en la forma en que nos relacionamos con los demás, con la familia, con los amigos, en el trabajo, con los vecinos. En todo vamos a estar siendo esa expresión de la naturaleza del Padre. Responsabilidad de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos una responsabilidad que es que así como Jesús reveló al Padre expresando la naturaleza de Él en su estilo de vida, la iglesia también debe de revelar a Cristo a través de su estilo de vida y no solo con enseñanzas teóricas y sin aplicación. Esta es nuestra responsabilidad, iglesia. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Sabemos que somos iglesia todos aquellos que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo a través del nuevo nacimiento. La iglesia no son las cuatro paredes, no es la estructura. La iglesia es la estructura es el templo de Dios, pero la iglesia somos nosotros y es a nosotros a quien Dios nos ha delegado esa responsabilidad de ser también hacedores, de ser esa expresión que revele el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No con teoría, sino con aplicación. Sabemos que esto es posible porque tenemos la naturaleza de Cristo que adquirimos a través del nuevo nacimiento. Jesucristo es nuestro modelo porque reveló al Padre con su estilo de vida. Ahora nuestra responsabilidad es permanecer viendo al modelo, a la persona de Jesucristo, para hacer todo como Él, que nos mostremos y nos revelemos a toda la humanidad como es Cristo, porque es quien ahora mora en nosotros, que es quien ahora nos ha hecho partícipes de esta gran bendición, de estas grandes promesas de parte del Padre, de ser esa expresión viva, viviente, porque Dios es un Dios vivo que acciona, que se manifiesta, que se da a conocer a través de nosotros, su iglesia. Por todas las generaciones, Dios se ha expresado a través de las personas. Él ha elegido y predestinado a cada uno de los que formamos parte de su plan y su propósito. Recuerden que en la introducción que vimos el jueves pasado, vimos que este propósito será cumplido siempre y cuando aprendamos a hacer todo como Cristo lo hizo. Es importante que mantengamos nuestra vista en el modelo, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Bueno, mis amados hermanos y personas que están recibiendo esta enseñanza, esto es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Esta palabra es una enseñanza de parte de Dios a través de la obra de su Espíritu. Y por favor, si tenemos algún comentario, alguna pregunta, queremos participar, no nos limitemos a que ya no nos tenemos frente a frente como lo hacíamos antes, que nos reuníamos a nuestro grupo de comunión familiar. Expresemos nuestro sentir. Es importante también para mí que estemos teniendo esa comunicación de doble vía para que podamos dar continuidad al crecimiento, al desarrollo y al proceso en el cual Dios nos ha introducido. Tenemos unas directrices que seguir cada uno de nosotros. Recuerden que las directrices son personales, circunstanciales y para el momento. La primera directriz es que busca personalmente la revelación de la persona de Jesucristo para que pueda ser expresada en tu estilo de vida. La número 2, determínate a desarrollar y expresar la vida de Cristo en tu vida. Es una determinación. Esto no depende de nada ni de nadie, es algo personal. La número 3, expresa en tu estilo de vida todo lo que has aprendido de la persona de Cristo. Las preguntas de la evaluación, por favor, las respuestas las espero. La número 1 es para hermana Ángeles. ¿Cómo la persona de Cristo pudo revelarnos al Padre? La número 2 es para Julio. ¿Por qué fue posible para Jesús expresar la naturaleza del Padre? La número 3 es para Aniluz. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús cuando enseñaba? La número 4 es para Fanny. ¿En qué se basaban las enseñanzas de los escribas? La número 5 es para Tania. Así como Jesús reveló al Padre, ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Gracias a Dios por esta palabra.
gracias a la obra de su Espíritu Santo que está siendo eficaz en cada uno de nosotros. Les bendigo y estamos en comunicación. Por favor, déjenme saber que estamos siendo bendecidos, que estamos siendo edificados, que estamos siendo partícipes de esta gran obra de Dios para estos tiempos. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, buscarlo, indagar en su palabra, conocer su voluntad. Y Dios se acerca a nosotros de esta manera, a través de estas enseñanzas, porque Dios es fiel. Dios les bendiga. Estamos en contacto muy pronto. Gracias. Bendiciones.